Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos. A tu podcast, Favorito, La Iglesia. eres tú. Episodio 63. Resurrecciones. Resurrections. Resurrexit. Resurrexit, sicut dixit, aleluya. No ha sido el latín nunca mi fuerte. ¿Verdad? No, de resurrecciones, no de Jesús, pero de algunas personas que aparecen en varios pasajes. Bueno, un pasaje aquí ahorita, pero que es emblemático de la pobre niñita, la pobre hija de Jairo, del buen Jairo. El buen Jairus. El buen Jairus, ¿no? Qué buen pasaje. Vamos a empezar ya con la introducción. Hoy, en esta meditación, nos encontramos en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Un libro pequeño, 16 capítulos, creo, pero lleno de acción. Con razón, pintores de todas las edades han usado león cuando vas a San Pedro y grandes como iglesias barrocas. Ponen el evangelista San Marcos con un león, ¿no? Para identificar a este evangelista. Justo porque describe a Cristo como este león del tribu de Judá, yendo por todo Israel y más allá del Jordán, buscando a los que están perdidos, sanando a los que están enfermos y liberando a los que están oprimidos por espíritus malignos. Entonces, vamos Este fue además el primer evangelio, Exacto. de la fuente Q. Del Q. En este capítulo 5 de Marcos, Cristo se encuentra con 3 personas que sufren de distintos problemas, ¿no? Antes de su encuentro con el oficial Jairo, Cristo ya estaba viniendo del otro lado del mar de Galilea, ¿no? Había hecho un milagro de expulsar un demonio en la región de los Gadarenos, ¿no? Y luego de camino a la casa de Jairo, vamos a contemplar esta escena en otro momento, de la hemorrisa, ¿no? Y Cristo ahora, con este milagro de resucitar a la hija de Jairo, hace un milagro que va mucho más allá de la transformación de agua en vino, como contemplamos en episodio 60, o la multiplicación de los panes, o la sanación de los leprosos. Cristo se enfrenta con el antiguo enemigo y la consecuencia más cara de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Porque la cuenta se paga. Al final. Y esta consecuencia es la muerte. La muerte. Bueno, vamos al pasaje bíblico, Marcos 5, 21 al 43. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Luego unos hombres llegaron de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ya ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas, que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. And this is the word of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Como siempre, Fua. ¿qué tal, eh? No, hombre, es que estos a mí de las resurrecciones sí me... Sí, se te pega. Sí, imagínate. O sea, digo, no hay que acostumbrarnos a leer estos pasajes. Sí. O sea, pues sí, Jesús resucitó. O Ah. sea, hay que entrar, digo, lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero seguramente nos escuchan muchos papás en estos podcasts. Lo que debe significar Sí. para un papá perder un hijo
y que Jesús llegue y Ya. haga esto. Sí, sí, Guau. no, pobre. No, o sea, Sí. Pienso en Jairo. Vamos a empezar también, de hecho, con este primer punto de 3 puntos, Jesús y Jairo, ¿no? Como tú decías, Gus, interesante esta faceta de Jesús, que a veces por ver tantos milagros en la vida y ministerio de Jesús, otra vez hizo algo increíble, pero una resurrección es algo que va mucho más profundo. Jesús estaba, como dije al inicio, regresando de una misión difícil de la tierra de los Gadarenos, ¿no? Ahora regresa más cerca a su base de ministerio, vuelve a casa casi. Va a encontrar 2 mujeres a las cuales devolverá su identidad como hijas de Dios. Vemos aquí un Cristo lleno de detalles de ternura y delicado en su trato con la mujer. Igual es amigo de las autoridades, como este oficial Jairo, ¿no? A veces pintamos a Jesús como categóricamente apuesto a todas las oficiales, ¿no? A veces más Gustavo es medio rebelde y dice que Cristo quería derrumbar toda estructura. No, yo nunca he dicho eso. Estoy bromeando, ¿no? Pero a veces vemos que Cristo sí con los fariseos es muy duro, ¿no? Que representaban esta autoridad religiosa opuesto y no queriendo aceptar su mensaje. Eso sí es cierto. Sí. Y en eso tienes mucha razón, Gustavo. Eso es verdad, pero no con todos, con los No que con estaban todos. abiertos. ¿Sí? Ahí estaba el Nicodemo, ¿no se quedó hablando con él toda la noche? ¿Sí o no? Ah, bueno. Ay, bueno. No con todos, más con los necios. No, Pero sí, aquí tenemos a Jairo, un hombre también Exacto. profundamente, un personaje público, un personaje conocido, Ujú, un personaje que para tenerse que arrodillar delante de Cristo, que es lo que va a hacer enseguida, ujú. implica una humillación quizá pública, porque no te arrodillas delante de nadie. De nadie, sí. De nadie. ¿no? Sí, solo el César, O sea, si viene, solo sí. exacto, que el César en aquel momento es Dios. Ujú. O sea, representa a Dios para todos, ¿no? Ya. Entonces, ya un simple gesto externo de parte de Jairo está gritando un abandono absoluto delante de este personaje, Ujú. que sin saber todavía si va a ser capaz de resucitar a la hija o no, él ya anticipó su acto de fe, Yes. pensando que lo puede hacer. Además, Jesús ya ve mucho más allá del puesto o del título que tiene este Jairo, ¿no? Es su amigo. Jesús ve personas, no ve puestos. Exacto, ¿no? Nunca. Y vemos en este caso qué más desgarrador que un papá que suplica de rodillas la vida de su pequeña hija, ¿no? Y Jesús ha de estar como, pues, ¿quién no se rompe delante de un papá que suplica para la vida de su hijo? Entonces, al centro de ese encuentro y la sanación también de la hemorrisa, que vamos a ver después, está el sentido del tacto, que hemos también contemplado en la sanación de los leprosos. Su petición de Jairo, tan sencilla de un lado, pero tan llena de fe, como tú dijiste, muestra que Jairo está tratando de entender quién es Jesús, este maestro y médico. Solo le pide a Jesús que toque a su hija, a quien seguramente ama mucho. Dios precisamente se hizo carne para tocarnos, estar en contacto con lo que experimentamos todos los días. En un abrazo, en un gesto como tocar a una persona, Jesús es capaz de acercarse a nuestra miseria. Y por cuanto nos avergonzamos de nuestra miseria, Dios solo sonríe y toca este corazón tan sediento de cercanía. Aquí nuevamente vemos el borde del abismo, como vimos en las bodas de Caná y prácticamente en todos los milagros, ¿no? Ujú. Porque si el Evangelio dice claramente que ya había tanta gente en la casa, pienso también en The Chosen, que pone esta escena muy bien hecha. Muy bien hecha, sí. Muy posiblemente también porque la tradición así lo pedía, ya tenían a estas mujeres que se dedicaban a llorar. Ya. Sí, o sea, ya estaba un funeral, o sea, Ya murió. no había dudas. Sí. ¿no? Cuando Jesús Le dice, faltaba pulso, está seguramente, dormida, o sea, cuando sí. dice está dormida, claro que todos se ríen de él, como dice Sí. el Evangelio, o sea, se burlan de él porque para que haya tanta gente ya ahí presente, significa que eso no acaba de pasar. Exacto. Eso posiblemente ya tenga demasiadas horas. Ya. Y a pesar de todo esto, Jairo, al borde de lo que no tiene sentido a nivel humano, Ajá. se arrodilla con el que puede dar sentido Sí. por algo sobrenatural, ¿no? Jesús. Y todavía parece que cae en este abismo, Jairo, porque pues la tragedia sucede, ¿no? El segundo punto, cuando Jesús llega tarde. Uf. Según nuestros tiempos. Según nuestros tiempos, Siempre, ¿no? también con Lázaro la aplicó. Con todos. Y ¿Dónde estabas? Le dijo ¿dónde María. estabas, no? Una tragedia sucede cuando van en camino, ¿no? Como que con mucha prisa. Ven, Jesús, por favor, ven, ya mi hija está muriendo ahorita. Y la noticia que rompe el corazón de todo padre que pierde un hijo. La muerte de un hijo no tiene consuelo. Y desde el momento de su muerte hasta su entierro, la tragedia no se atenúa.
Podemos pensar en todos los papás de familias que han perdido un hijo, ¿no? El otro día recibí cuando fui a Barcelona hace unos meses, conocí a unos papás que nos siguen mucho en Piedras Vivas y tal, y les encanta lo que hacen y tal. El hermano Kenny, saludos mucho a hermano Gustavo y tal. Y está hablando con la mamá y me dijo que tiene 2 hijos, o sea, está esperando 2 hijos, ¿no? 2 hijas, Lourdes y Fátima. Pero la cosa más segura que una de ellas iba a morir, ¿no? Yo me dije, no sé qué decir y tal. Y hace 2 semanas me escribió el papá me diciendo que una de ellas ya había fallecido, ¿no? Y como yo ni siquiera sabes qué contestar, ¿no? Había fallecido ahí en el embarazo, ¿no? Y me imagino que también Cristo, como también su corazón, el pobre papá, ¿qué palabras de consuelo puedes dar a esas familias, ¿no? A gente que también experimenta el dolor de la muerte, esta consecuencia dura que nos toca experimentar en nuestras vidas. Y Cristo trata de sostener la fe de Jairo, ¿no? Es un buen amigo. Seguramente las noticias que trajeron de casa aplastaron su corazón. Jairo ya estaba preparando los ritos fúnebres, mientras Cristo estaba preparando el banquete de la resurrección. Cristo sabe convertir tumbas en jardines y sale al encuentro de este pobre papá que necesita una palabra para sostener su fe. Pero al mismo tiempo parece que Cristo no dice mucho a Jairo para darle seguridad, ¿no? De hecho, ¿qué puede decir? Aquí no podemos dar una respuesta al terrible sufrimiento que conlleva la muerte. Nadie puede consolar a una mamá que ha perdido un embarazo. Ninguna palabra puede dar alivio. Jairo habrá pensado, como seguramente otros y nosotros también hemos pensado, ¿cuándo me va a tocar a mí recibir mi milagro? ¿No? Qué duro ver otros recibir curaciones, milagros, palabras de consuelo y apariciones, y tú sigues en el mismo pozo de siempre. Y también nos hemos hecho la misma pregunta que le hacen a sus amigos a Jairo, ¿no? ¿Por qué sigues molestando al maestro? Ya, déjalo, pues. Ya estuvo bueno la muerte, sí, ¿no? ¿Por qué molestar más a Dios? Total, ya llegó la muerte. ¿Y quién es más poderosa que la muerte? No existe nada más definitivo que la muerte, la última puerta de la esperanza. Y cuando ésta se cierra, todos vuelven a casa, nada más que hacer. Hasta que sí. Hasta que sí, ¿no? Sí, yo digo, no tengo la respuesta para esto, a lo mejor confundo a todo el mundo, pero yo también estoy confundido. Sí. O sea, a mí no deja de asombrarme en la vida de Jesús, no solo en la vida pública, en la vida de hoy, después de la resurrección, ¿por qué Jesús elige a algunos para hacer milagros y signos y a otros no? Sí. ¿No? También se me viene esa escena de Chosen. Aquí le estoy haciendo promoción y ni siquiera nos pagan, deberían pagarnos por hacerles promoción. Claro que sí. Pero se me viene esa escena con Santiago, cuando que él está también... Medio cojo, ¿no? Está medio cojo. Sí. Y que le dice, Señor, ¿por qué no me has sanado a mí, no? Uh-huh. Y bueno, véanla, porque ahí explica muchas cosas, pero... No sé, es una respuesta que yo no tengo, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué. Jesús habla muchas veces de la fe de las personas que arrancan los milagros. No sé. No hay respuesta. Es un misterio. Sí. Es un misterio y Cristo te lo va a explicar. Un misterio siempre que nos va a explicar el Señor. Espero una vida eterna. Y ya, para acabar Talita cum. Talita cum. Levántate. El tercer punto. Yo siempre me maravillo cuando traducen esas frases del arameo. ¿Arameo? ¿Cómo se dice en español? Arameo. Como es mucho más largo todas las palabras que usan para traducirlo. ¿Qué? Hay 2 palabras aquí. Sí. ¿Cómo sacas tanto de Talita cum? Pero ahorita te las voy a explicar. Es interesante, de hecho. Sí. Sí. A ver. Obviamente, pues ya Cristo ya llegó a la parte donde llega a la casa. Todos piensan que está muerta la hija. Y tú también ya dijiste algo como que de la burla que hacen de Jesús. Porque sí. Pues, ¿cómo, ¿quién va a decir a que estas horas? A estas horas ya. Sí. ¿Cómo vas a también dar más esperanzas a la familia? ¿No? Porque es horrible cuando chance prometes, ¿no? Una resurrección a una familia y que no puedes dar, ¿no? Entonces también se burlan de él. Pero Cristo solo dice a Jairo que mantente firme, ¿no? Dios chance no va a llegar cuando lo llames, pero llegará sin duda alguna, llegará a su tiempo y llegará al tiempo correcto.
Y es duro ver la gente reírse de Jesús, ¿no? Un rechazo social que luego será emblemático de las reacciones de la gente que no cree en Jesús. La fe, de nuevo, es el elemento esencial para arrancar, justo como tú dijiste, ese milagro de Cristo. Y aquí vemos el corazón tremendo y lleno de ternura de Jesús, ¿no? Solo lleva a los papás y sus discípulos, los 3 discípulos. Talita cum, cargan notas de un padre que viene a despertar a su hija antes de llevarla a la escuela. La palabra aramaica, ¿no? de aramea, talita en hebreo, tiene como connotaciones muy semejante a otra palabra de cordero, ¿no? Entonces es como un apodo que usa un papá para despertar a su hija, ¿no? Entonces, mi corderito, ¿no? Es hora de levantarte, ¿no? Tiene grandes ecos de Cristo que luego se proclama que Él es el buen pastor, ¿no? Y las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esta intimidad con la familia nos ayuda a entender por qué Cristo pide silencio. Algunos Cristo deja libres a proclamar su sanación, ¿no? Y otros Cristo les pide silencio. Mucha gente no está listo y no van a entender un milagro de este nivel, un vencimiento de la muerte misma. Pero Jesús nos muestra su aspecto de Salvador universal, que en un solo capítulo arroja demonios, sana a una mujer hemorroísa, es amigo de las autoridades del templo, predicando a la muchedumbre y visitando la casa de esta pequeña hija que estaba muerta, pero con el toque de Jesús vuelve a la vida. Yes, my brothers Yes, and my sisters. brothers and sisters in Christ the Lord Jesus. Vamos a concluir ya este episodio. Wrap it up. Let's bring it home, my brothers. Jairo y la mujer hemorroísa encuentran la respuesta a sus necesidades en un encuentro con Jesús. Parece que Cristo no puede resistir una súplica hecha de rodillas, ¿no? No olvides que Dios siempre ve tus oraciones. Él responde... Nunca el hombre es tan grande como cuando se arrodilla ante Dios. Sí o no, my brother. ¿Sí o no, ok, my ya brother? acabamos con esto. Sí o no, my brother? Nunca el hombre es tan grande eso. Como cuando se arrodilla ante el Señor. Hallelujah, Praise Jesus. the Yes, the Lord. Lord. Él responde y revela que Él es el Señor de las enfermedades y la muerte misma. Eso no quiere decir que Dios siempre sanará o nos quitará nuestros problemas, pero sí quiere decir que Él tiene la última palabra. Con las palabras de Jesús, la niña resucita. Este mismo Jesús es a quien miramos hoy. Nuestro Salvador es fuerte y manso. Cristo es bondadoso y absolutamente poderoso para ser al mismo tiempo el león de Judá y el buen pastor. Solo nos pide fe. Amen, my brother. Amen, brothers. Praise the Lord. Acabamos con una oración. Ya esperamos el siguiente episodio. Señor, quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea plena, sin reservas. Señor, haz que mi fe sea libre, que acepte las renuncias y los deberes que comporta. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea segura. Por una luz que da certeza, Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los problemas. Señor, haz que mi fe sea gozosa, que dé paz y regocijo a mi espíritu. Y Señor, haz que mi fe sea humilde y que no tenga la presunción de fundarse en la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda ante el testimonio del Espíritu Santo. Amen. Amen, my brothers. Praise the Lord. Praise the Lord. Muchas Nos gracias, vemos en gente. el siguiente episodio. Yes, it is. Hasta la próxima. Tinky, tinky, Chao. tinky, 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 Why do tinky. you do that? No sé, porque así para la cancioncita que siempre ponemos al final. Hasta la próxima, mi gente. Nos vemos. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.